Primera es en Qatar, ¿vale? Esta es muy divertida. Sabéis que en Qatar, bueno, tú sabes que hay un mundial de fútbol, ¿no? Te lo digo Me he enterado. La primera pregunta. Me he enterado Sí. por la polémica, si no, no me hubiese enterado. Me he enterado por la polémica y por mi padre. Tu que padre, está ahí en la oficina viendo el mundial. tu ¿sabes? padre, que es uruguayo. Es uruguayo. Bueno, tú también Yo lo eres. soy uruguayo, sí, sí. Y muy bien Uruguay en este papel que habéis hecho, me han ¿verdad? dicho que no. Pero, Han dicho pero que también no. me han dicho que el tema de árbitros Sí. ha estado muy raro en general. Sí, en el mundial, hubo un ¿no? penalti, que esa mano por detrás, eso no es penalti. Y también Argentina contra... No sé, Hablaremos luego, que es tu momento favorito. Hoy no toca UFC, hoy toca analizar el mundial. no sé qué prefiero, ¿eh? ¿Qué? Soy fan de los dos. Vale, yo os voy a poner una imagen, ¿vale? Que es una chica. Esta chica. Croata. Es croata, efectivamente. Muy bien, porque te has fijado en la bandera, ¿no? Es Te has fijado en la bandera, fantástico. Esta chica ha ido a Qatar a animar a su selección, que es la de Croacia, que de hecho está jugando ahora mismo mientras estamos grabando esto el lunes. Y no lo tenemos puesto ¿Cómo en va? nada. ¿Lo has mirado? No lo he mirado. Soy responsable y no miro. Voy a hacer un momento un... Mientras trabajo. ¡Hostia! 1-1, ¿eh? Ojo. Dice, Croacia no quiere prórroga. A ver, está a Casi punto de marca acabar, ¿no? Perisic. Sí, Está a sí, punto sí. de acabar. Hostia, va a ser emocionante. Ojalá que pase Japón. Yo estoy Ojalá. pro Japón 100%. Japón-Brasil en cuarto. Buah. Oh, me encantaría. Bueno, esta chica es una modelo y que pues ha ido a animar a Croacia. Es una modelo además que va vestida muy sugerente, con pantalones arrapaditos. Es una chica de volumen importante, ya sea de culo y de tetas. Entonces llama la atención en un sitio como Qatar, en el que, como país islámico, hay ciertas restricciones a nivel de vestuario femenino, aunque en los estadios se están permitiendo más cosas. Pero ¿qué ha pasado aquí, no? Que ella estaba pues cruzando las escaleras, bajando el estadio, y unos cataríes la vieron. Y aquí viene la foto, porque la foto me parece espectacular, ¿eh? Espérate, porque es tremenda. La ven. Ah, esto lo vi en Twitter. La ven, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, la imagen es la siguiente. Primero es esta. Ella está bajando, como os digo, ¿no? Con unos leggings, bueno, con unos pantalones muy arrapaditos, con este top. Y aquí vemos la mirada, ¿no? Primero, El la niño mirada. increíble, ¿eh? El niño No, también. el niño. Bueno, el niño es belga, No, no es catarí. El niño, la bandera, o sea, la bandera se le ha movido incluso, o sea, le está dando vueltas. Aquí vemos como reconocimiento del general, ¿no? De en plan, ey, ¿qué pasa aquí, no? Esta es la primera secuencia. Pero es que la segunda secuencia es esta. Ella aquí y la gente haciéndole fotos. Estos dos, ¿no? Haciéndole fotos. Y esta cara, el vicio, ¿eh? Esta es la cara del vicio, amigos. Amigos, o sea, lo pixelo porque da miedo y todo, ¿eh? La cara del vicio. Bueno, esto, claro, esto fue súper viral porque, bueno, es como un poco de discordancia entre su concepto de cómo tiene que ir la mujer y el hecho de ver a una tía buena en casi bikini o en un top muy abikinizado y hacerle fotos. Y esto ha sido súper, por una parte, gracioso y meme, y por otra parte, polémico. Desde Qatar se ha hecho un estamento y se ha dicho que lo que están haciendo estos hombres es hacer fotos no porque les guste la chica, sino porque no le gusta cómo va y lo quieren reportar, porque es un poco una falta de respeto a su cultura. Esto es lo que decía una persona verificada en Twitter de Qatar, y lo que estaba diciendo literalmente era esto, ¿no? Que era, para la información de todos, que no es que le guste, sino que están consternados y lo que seguramente van a hacer es algún tipo de protesta oficial, en plan, es que no puede ir así. Los dos. Desde luego, este tío está consternadísimo. Brother, está con una cara de sufrimiento de ¿qué tengo que aguantar yo en Qatar para ver esto? Pero mira qué consternación tiene. O sea, amigos, esto es la consternación buscada en el diccionario. Nay, tú ves a una persona así, ¿qué pensarías? ¿Que estás sufriendo? A ver, yo cuando lo vi, digo, yo qué sé, igual les han mandado un WhatsApp y han sacado el móvil. Pero no creo. Pero no. A ver, evidentemente le están haciendo una foto. Los dos están apuntando claramente hacia ella. Incluso el niño está ahí El niño alucinando en colores. El niño No entiende nada. recordará esta escena toda su vida, ¿eh, Nate? Exacto. Y bueno, a ver, yo no le haría una foto a una tía que pasa ni de broma, pero yo creo que está más que clara la imagen, no hay nada que se quede a la imaginación. Hay un porcentaje... Mira, ¿este también? Ah, no, este está mirando el fútbol.
Pero estos de aquí no. Hostia, mola. Pero es que viva los pajilleros, ¿eh? Es que hay pajilleros en todos lados. Yo no le salí una foto a la tía, evidentemente, pero yo creo que está claro lo que está pasando ahí. ¿Tú qué opinas? Sí, no tienen pinta demasiado consternados. O sea, este politiqueo de bien queda que ha hecho la cuenta esta de Twitter de decir que están reportando, tampoco es algo que sea... Tampoco les deja mucho mejor. A ver, ellos supongo que esto no pueden hacerlo ni de coña. Claro. O sea, esto es meterse en un lío, seguramente, ¿no? Yo tenía Que estén entendido haciendo- que Qatar no era tan extremo en cuanto a... O sea, no es a lo mejor Arabia Saudí o este tipo de países donde la ley y la religión van uno a uno, Pues, ¿sabes? Yo creo que es un poco más Es que, laxo. claro, depende de cada país, interpreta la Sharia de una forma diferente. Por ejemplo, creo que Abu Dhabi es más laxa. Abu Dhabi es un país más rollo... O bueno, la ciudad de Abu Dhabi es como más Las Vegas. Permite un poquito más. Por ejemplo, el alcohol está prohibido. Puedes conseguir alcohol seguramente en hoteles, para guiris y en puntos muy particulares, pero ya avisaron, por ejemplo, en Qatar, que si alguien va ebrio por la calle, puede tener unas consecuencias legales. Sí, señor. Es que justo... Te pueden hacer un control de alcoholemia. Caminando, He visto Luisito Comunica, ha hecho una serie, fue ahí al Mundial y ha hecho una serie enseñando como distintas cosas que pasan ahí, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ha enseñado que fuera de los estadios puedes comprar alcohol como parte del evento deportivo. Porque lo permiten para Sí, Qatar. exacto. Y que, bueno, que puedes fumar delante de los policías, que se decía que tampoco se iba a poder, pues él se saca un piti y se lo fuma delante de un poli y no le pasa nada. Y, bueno, explica que sí que ve gente que no va con el jihad ni nada por el estilo, que van un poco más descubiertos y que en principio tampoco pasaría nada, que no es tan extremo como otros países. Hombre, a ver, están aprovechando esto para hacer un poco de limpieza de imagen, por supuesto, Sí. claro. La historia es ver cómo ha sido esto hace 6 meses o no, Jorge. Porque se supone que esa chica no podría, por ley, no podría ir así por la calle. ¿O son Yo solo- creo que no es un país donde... No, por la pase calle nada, yo pero creo que imposible. Sería indecente para la gente de ahí. O sea, sería como si ahora pasa una tía en tetas por la calle. Pues sería un poco... Esta tía está haciendo un poco de... Bueno, creo que aquí es ilegal, ¿no? Es ilegal en España. Desnudo creo que me suena que como hace unos años cambiaron y que sí, que no es Vale. no está prohibido, digamos. Vale. Pero sería raro, sería... O sea, no sé. Ya. La gente diría que es esta tía en tetas por la calle. Pues esto sería un poco parecido, No, supongo. pero cuando yo estuve en Dubái, por ejemplo, que es un poco lo más similar a Qatar, íbamos, ya había chicas que iban, o sea, no iban así, pero sí que iban en tirantes, pantalón corto. Sí que se tenían que tapar para entrar en algunos sitios en concreto, pero para ir por la calle iban como podían ir aquí. Entiendo, Entonces no sí. sé cómo en Qatar, no sé cuál es la diferencia con Qatar, ¿no? A ver, estamos viviendo ahora en Qatar un poco una realidad. Claro, están mucho más permisivos, ¿no? Claro. de lo que es seguramente normal en ellos, ¿no? Y más dentro de los estadios. Dudo mucho que esta chica vaya por la calle así, Claro. sino que irá con una chaquetita o irá con una camiseta encima. Bueno, de hecho, posible que, yo que sé, que esto sea... Ella sepa que está... Al final, muchas de estas modelos están aprovechando los mundiales y las grandes competiciones deportivas y futbolísticas para hacerse promoción y luego se hacen súper famosas. Esto no ha pasado tan solo con esta chica, con otras que la cámara las enfocaba un momento y se hacían mega virales, ¿no? A lo mejor también ella sabe, dice, mira, por mucho que luego me metan una multa o que me prohíban en volver a entrar en el estadio, yo ya me he hecho súper viral. Y esta cara, fíjate, está disfrutando ella, ¿eh? Sí, ella claro. lo sabe, she knows it, ¿eh? Pero bueno, también se ve la ironía, ¿no? De todo esto, de toda esta discusión. Aquí podría darnos para un debate sobre la religión, las limitaciones de la propia religión, que todas las tienen, Exacto. y me parecen absurdas. Y la islámica tiene muchas limitaciones que sobre todo pillan pues las mujeres en muchos casos, ¿no? Y eso luego hablaremos porque ha pasado algo en Irán. Que sabemos que Irán, desde septiembre, hay unas revueltas muy fuertes. Luego lo contaremos porque es una noticia buena. Hola. Que me da un poco de miedo que no sea de cara a la galería, pero bueno, veremos que es una cosa positiva.